Hola, buongiorno. Ciao a tutti. Bueno, buongiorno a tutti. Esta fue la entrada cuando me gradué de la universidad, cuando estaba haciendo, presentando mi trabajo de grado. Me acuerdo que nos reímos con mis mejores amigos porque o sea, mientras yo practicaba decía siempre buongiorno a tutti y ellos al final se reían mucho de esto. Pero bueno, anyway, como dice por ahí. Hoy voy a hacerles un episodio de cosas que me han preguntado mucho y que no había tenido la oportunidad de hacerlo obviamente por tiempo, pero que hoy quiero hacerlo porque me parece chévere y me parece interesante como que contar toda la historia mía con Italia. Entonces voy a tratar de ser lo más rápida, aparte de rápida posible, como lo más directa posible como en los temas, porque siempre en estas temáticas como que uno se va por las raíces, pero hoy les voy a hablar de mi vida acá en Italia, cómo llegué, cómo me quedé, por qué Italia, por qué aquí, por qué allá. Y bueno, ¿por qué hago este episodio? Porque es un tema que me preguntan bastante, que justo desde hace ya más de 8 años que estoy acá en Italia viviendo, siempre me dicen cómo hiciste, qué te interesó. Y me parece chévere dejarlo acá anclado porque creo que de pronto puede ser ayuda para alguien, para que se dé la oportunidad de venir acá y para que vea un poco como las recomendaciones generales que les puedo ayudar a dar, que les puedo contribuir. Mi intención acá es básicamente que te permitas creer en tus sueños y que te permitas hacerle espacio a lo que estás deseando y lo que puedes lograr, ¿sí? Este episodio va direccionado también a todas las personas que me han pedido de cierta forma una u otra vez ayuda para venirse para acá, norte, sur, este, oeste, qué parte de Italia, cómo funciona, qué se necesita, qué requiero, bueno, en fin. Tal vez en términos de papeleo no voy a hablar mucho, pero en términos generales sí. Entonces, si les interesa, pueden oírlo. También para oír el chisme, que el chisme nunca está malo. Entonces, bueno, tengo un par de preguntas que son las que se repiten siempre y es, ¿cómo llegué a Italia? Entonces, la primera vez que vine a Italia, realmente fue bueno, esperen, antes de esto les voy a explicar algo. Yo desde el colegio siempre dije, me quiero ir a vivir a Italia. Yo no tenía ni idea de Italia como tal, de a qué parte de Italia, yo no tenía ni idea a qué hacer en Italia, yo no tenía idea de nada, pero mi familia, por parte de mi abuela, está muy anclada a la parte italiana porque eh, tenemos descendencia italiana, ¿no? Entonces, yo no sé si eso está en la sangre o algo, pero, o sea, el llamado a esta tierra literal era siempre constante. O sea, mi mente, mi corazón, mi cuerpo siempre se sintió hacia Italia. Y eso me llevó desde el colegio a estudiarlo. Yo me acuerdo que yo estudiaba, bueno, en el colegio de lunes a viernes, luego tenía martes y jueves inglés, el sábado hacía portugués y el domingo hacía italiano. Yo me acuerdo que yo me quejaba un montón porque el italiano era el domingo en la mañana. Yo la tenía clases con mi profesor Mauro, que ya él se murió, desafortunadamente, porque era un ser humano increíble. Y yo me quejé, lo que no está escrito, porque yo decía como, pero ¿para qué me sirve el italiano? ¿Yo para qué estoy haciendo esto? Yo, claro, yo llegaba de la rumba el sábado y yo no quería saber nada. O sea, yo no tomaba ni nada, pero estaba súper trasnochada. El trasnocho es peor a palo seco, digamos, que con alcohol, ¿no? Entonces, claro, yo llegaba el domingo allá a clase con una cara de cansancio, con agotamiento, y yo lo único que quería era, o sea, no hacer clase, literal. Pero me acuerdo que mi mamá siempre me decía como, te va a servir en algún momento si lo estás haciendo y si lo elegiste es por algo. Y yo, sí, sí, bueno, bueno. Pero era como esa cosa de niña que decía como, bla, ay, sí, 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 en algún momento me voy a ir, sí, 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 sí. Pero en mi mente y o sea, en algo muy profundo dentro de mí, era como, allá va a llegar, o sea, no sé cómo, pero allá va a llegar. El caso fue que la primera vez que vine a Europa, dije como, bueno, Italia.
pero en ese momento no se dio. Después dije como: "No, yo me voy a ir de una vez a estudiar, estoy segura". En mi mente fue como: "Te vas a ir de una vez a estudiar a un país que no conoces, pero te vas a ir de una". Y yo dije como: "Sí, así va a ser". Y claro, o sea, eso como que mi mente hizo colapso y dijo como: "Ay, sí, sí, sí". El caso fue que lo dejó a un lado y, en ese momento lo que pasó fue que yo empecé la universidad en Colombia y en ese momento estaba la opción como de hacer un intercambio académico. El intercambio académico como que tú puedes escoger dónde hacerlo, pero en mi caso no había nada para Italia. En esa situación, yo como que me empeñé muchísimo y yo fui a la oficina de Relaciones Internacionales y pregunté y pregunté y pregunté hasta que afortunadamente en ese momento como que el jefe de la oficina tenía como un contacto en la universidad acá, en una universidad acá en Italia. En ese caso era Salerno. Entonces, era como abrir conmigo ese convenio, ese semestre, porque nunca nadie lo había hecho, porque, mejor dicho, te tocaba analizar las materias, analizar todo. Y yo dije como, va a salir, como sea, pero va a salir. El caso fue que, o sea, yo duré yendo a esa oficina, yo creo que por unos 3 meses, todos los días, para que a mí me dieran la aprobación y el permiso de ir y de hacer ciertas materias que podían ser validadas en Colombia, porque era como que yo pagaba el semestre en Colombia, pero luego me iba me venía para acá, para Italia, y en ese momento hacía como la universidad acá, ¿no? El caso fue que después de todo eso se dio, todo eso pasó, y afortunadamente me vine yo abriendo ese convenio, primero 6 meses. Hice los primeros 6 meses en el sur, en una ciudad que se llama Salerno, en una universidad, muy, muy bella, es una universidad pública, pero es una universidad lindísima y fue espectacular. O sea, para mí fue como la apertura a un mundo maravilloso porque además de, eh, hacer muchísimos, muchísimos amigos, me permití yo darme cuenta de lo que yo era capaz. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre cuenta la historia de, ay, Juanita siempre le daba pena hablar, nosotros estábamos súper preocupados porque mis abuelos vinieron a traerme para dejarme en la universidad, para acomodarme. Bueno, yo sí, soy un poquito consentida por mis abuelos. Y ellos vinieron y mi abuelo, fuimos a la oficina de Relaciones Internacionales y mi abuelo estaban conmigo, me acuerdo. Cuando llegó una señora y me empezó a preguntar cosas, y yo me acuerdo que mi abuelo estaba como tenso, pero pues él cuenta y dice como que nosotros estábamos súper preocupados porque la niña, ella en clase no hablaba tanto, y pues ahorita sola en italiano, nadie habla español, ¿no? Y ella me empezó a hablar y yo le empecé a responder y súper reírnos todo. Y luego ella salió y le dijo a mi abuelo como, no, ella es súper brava, o sea, pero brava en italiano es como que súper buena, ¿sí? Y mi abuelo en ese momento dijo como, sí, ella es súper brava, de mal genio, ¿no? Y era como, yo después como que le expliqué, no, no es súper brava en ese sentido, sino es una forma de decir de que dicen que eres súper buena en algo. Y, y mi abuelo se quedó como impactado y dijo como, wow, o sea, todo el tiempo, toda la inversión, todo vale realmente la pena. Y desde ahí fue todos esos domingos valieron la pena y todo eso que aprendiste valió la pena porque llegaste acá. Y esos 6 meses fueron el inicio de mi relación con Italia, porque después de que yo acabé esos 6 meses acá, yo dije: "Yo voy a volver a vivir acá". Y en mi mente, después del colegio, que yo dije: "Italia, Italia, Italia", me llegué a la universidad y yo decía: "Me voy a ir primero para Italia, luego me voy a ir para China y luego voy a volver a Italia. Ya de ahí lo que pase, llegará". Y yo como, bueno, yo soy de las que tira mucho las cosas al universo, ¿no? Y, okey, pasó así Italia, yo pasé 6 meses increíbles en Salerno, esa zona era el sur, y en el sur es muy diferente el sur al norte, ¿no? Hay algo que acá en Italia es como que, no sé si saben, pero el norte y el sur es como si fueran países distintos. El sur está más hacia lo nuestro, más hacia lo latino, más hacia el calor humano, más hacia el festín, hacia el descanso, más hacia
sí, hacia la rumba, digamos, hacia el movimiento. En cambio, el norte es como más serio, más polite, como más elegantón, ¿no? Si fuera tipo o sea, si fuera como un arquetipo, digamos, como, em, a ver, arquetipo como tal, no tanto, digamos, como si fuera una persona, el sur sería más tipo estudiante, tipo turista, y el norte sería como tipo más empresario, más así, ¿sí? Entonces, cuando yo me vine, después de terminar esos 6 meses, yo me volví para Colombia con esa idea de cómo me puedo volver para Italia. En ese momento las cosas no se dieron, pero yo me quedé en Colombia como un año tratando de ver cómo hacer para poder devolverme para acá. Durante este año, justo pasó después de lo de China, que me fui para China, que esa, bueno, ya es otra experiencia, a estudiar y hacer mi práctica allá. Y luego me volví para Colombia y estuve en Bogotá, porque yo no soy de Bogotá, yo soy de Ibagué. Estuve en Bogotá y estuve en Bogotá haciendo en una feria que se llamaba como Feria Internacional de Universidades, algo así. Y yo fui por los diferentes puestos, por los diferentes lugares y había solo lo que a mí me interesaba hacer, como en España y Portugal. Portugal me llamaba la atención, aunque obviamente sabía que el portugués que yo había aprendido era más de Brasil, entonces como que ahí dudaba. Pero realmente nunca me llamó tanto como tal como Italia. Entonces yo llegué a un puesto y en ese puesto había una señora, yo le dije, algo tenían como chiquito de Italia, algo tenían chiquito. Y yo le dije, perdona, estoy buscando para Italia. Yo estuve, mira, ya estuve 6 meses en Salerno y ahorita me interesa porque yo ya me gradué de la universidad. Ahorita estoy buscando si puedo encontrar trabajo acá, un trabajo bueno, o si no, irme a hacer una maestría en otro lado. Ella me dijo, sí, claro, podemos averiguar y luego te llamamos. Y yo, ok, perfecto. Yo me acuerdo en ese momento cuando me llamaron porque estaba justo llegando a un semáforo y a mí me llamaron y me dijeron, señorita Juanita, y yo, Juanita, sí. La llamamos porque usted dejó sus datos para entrar a a una universidad en Italia. Ya encontramos una, tenemos contactos y queremos saber si está interesada o no. Y yo, bueno, sí, mándeme toda la información. Me confirmaron el correo, tal, y ahí quedó la cosa. Yo le dije a mi mamá, ay, qué bueno, bueno, miremos a ver cómo se da la cosa, cómo funciona eso. Y en ese momento, o sea, para mí era como todo como, pero tan raro, ¿no? Yo pregunté, pero bueno, me llegó la información al correo y eso pasó, hagan de cuenta, todo como en una semana, porque me llegó la información al correo, yo dije, sí, me gusta esta carrera, la tienen disponible, sí o no, porque te mandaban como la información de la universidad, era como un PDF con la información de la universidad y de las diferentes como maestrías. Entonces estaban las maestrías, te salen en inglés y en italiano. Obviamente yo quería una en italiano porque mi idea era seguir con el italiano, ¿no? Porque igual como todos sabemos, los idiomas si no se practican, se pierden. Entonces yo dije, no, yo quiero en italiano, pero yo quiero esta. O sea, yo ni siquiera miré la ciudad, yo no miré nada, yo solo sabía que era acá en Italia y dije, ok. Cuando empezamos a hacer los trámites, ellos me dijeron, tienes que pagar esto para poder que nosotros te hagamos el contacto con la universidad y una vez que te hagamos el contacto con la universidad, tú ahí ya gestionas todo. Yo, ok, perfecto. Empecé todo y todo pasó súper rápido y al final todo se dio con una universidad acá que se llama la Universidad Católica. em, y al final simplemente me tenía que venir para acá. Eso pasó como, qué sé yo, en ¿eso qué época era? Yo creo que era como abril, mayo, y yo me tenía que venir acá en septiembre. Entonces, en todo ese proceso, yo tenía que hacer unos documentos que si quieren venirse y que les convaliden los títulos, en este caso, yo había escogido una maestría para hacer acá. Acá funcionan de 2 años o un año, pero si haces un año es como si funciona en Colombia cuando te lo vayan a hacer la validación, funciona como si fuera especialización. En cambio, si haces 2 años es maestría como tal. Así lo toman o lo tomaban en esa época, no sé, y simplemente confirmen si les interesa ese tema porque así funcionaba antes. Entonces,
El caso fue que yo me vine para, yo me puse a hacer toda la documentación. Nosotros tenemos la ciudadanía italiana, entonces en términos de permisos de soyorno y todo ese tema, no tuve que hacer nada, pero yo casi no me puedo venir porque yo tenía que hacer una cosa que se llama la dichiarazione di valore, que es prácticamente es la validación de tus títulos en Colombia. O sea, me tenían que validar que yo hice la primaria, que yo hice el bachillerato y que yo hice la universidad en mi caso, para poder hacer maestría, porque obviamente si no haces la universidad, si no haces el colegio, no puedes hacer maestría porque necesitas como esa información, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dijeron como, no, tú por ser italiano no necesitas la declaración de valor. Y yo, ok. Cuando faltaban o sea, faltaban 7 días, una semana para yo venirme, y me llama la señora y me dice, ¿tú ya tienes todo? Y yo, sí, pues ustedes me dijeron que no tenía que hacer la declaración de valor. Me dijo, ¿cómo que no tienes que hacer la declaración de valor? La declaración de valor la tienes que hacer porque tú has hecho tus estudios acá en Colombia, no en Italia. Y sin esa declaración no te puedes ir. Y yo, ¿cómo? No, el caso fue que no sabemos cómo hicimos maromas, no sabemos, pero con la ayuda de todos logramos sacar eso con la embajada en Bogotá, porque además eran exámenes y yo tuve la fortuna además de haber hecho el examen, en ese caso, en ese momento era como, me pedían como B2 de italiano, unos meses antes, entonces como que no tenía que hacer las citas como tan seguidas. Porque necesitaba el nivel de italiano B2, necesitaba todos mis documentos firmados, apostillados, legalizados. Menos mal teníamos un traductor, bueno, tenemos el traductor que nos hace siempre las traducciones y nosotros supimos hacer las apostillas y todo, porque si no, no habría alcanzado a hacer la declaración de valor. Entonces, bueno, larga historia hecha corta, logré hacer eso en tiempo récord y en tiempo récord luego me vine para acá, para Piacenza a la universidad. Ya cuando me vine para acá, yo ya en mi mente metí en mis maletas el hecho de que volvería a Colombia solo para vacaciones. Y en ese momento me parecía como extraño, me parecía como raro porque era como, bueno, no sé cómo voy a hacer, pero igual, como es como antes, como les decía antes, no sé cómo voy a hacer, pero se va a dar bien. Y cuando empecé acá, llegué y me quedé en En un bed and breakfast, me acuerdo, los primeros días para acomodarme, para buscar apartamento, todo. Y luego busqué apartamento porque quería ver un poco si quedaba muy lejos o muy cerca de la universidad, porque yo en Salerno me quedé en la residencia. Entonces, acá dije como no, voy a ser más independiente, me voy a quedar en la casa, una casa como en el centro para poder también moverme un poco más y, eh, y ya. El caso fue que todo se dio súper bien. Ya encontré casa, todo acá y empecé la maestría. Después de los 2 años de maestría, te hacen hacer como una práctica empresarial. En esa práctica empresarial, en mi caso, yo lo hice con una persona que conocía de acá y al final me terminé quedando con esa persona. Entonces yo después de haber terminado mi carrera, después de haberme graduado, todo, seguí trabajando y me decidí quedar acá. Entonces, esa como tal es mi historia. Ya llevo acá más de 8 años y prácticamente me quedé gracias al estudio, y yo creo que es la forma también más fácil, digámoslo, en términos de entrar para quedarte acá en Italia, pero también la más enriquecedora porque aprendes, y estás como acoplándote de una manera más suave. Y digo acoplándote de una forma más suave porque cuando vienes a trabajar o porque cuando vienes a como que sin nada, me parece que es mucho más complicado todo porque no tienes como en mente muchas cosas que son importantes acá. Y y acá es como las recomendaciones que salen de, ¿qué te puedo decir? Que si te interesa venir a Italia, trata de ver inicialmente algún curso, algún estudio,
Hay muchas academias de italiano, las universidades, puede ser posgrados o pregrados, para que ahí veas si realmente es lo tuyo o no es lo tuyo. Porque también te da el espacio uno, no solo de conocer y estar en la ciudad y estar en la cultura y de hacer como una inmersión total en la cultura, sino que también te permite decir como este país sí es el mío o no. Entonces, aquí es la pregunta que llega como es, ¿y si me voy para Italia? ¿Tú crees que Italia es para mí? Porque me preguntan así. Me han preguntado varias veces y me llama mucho la atención porque es como, no sabría cómo decirte si Italia es para ti o no, si no lo experimentas tú, porque todas las experiencias son súper, súper subjetivas. O sea, yo he tenido la fortuna de dar con muy buenos italianos. Con italianos que, han sido literal contados cuando he tenido problemas, inconvenientes, pero la mayoría han sido muy buenos italianos, muy buenos amigos, muy buenas personas, muy buenas colaboraciones. Entonces, Italia, sí o no, no sabría decírtelo. Prueba. Mi idea, y siempre creo que, gracias a cómo todo se dio, el hecho de venir acá primero 6 meses y luego venir más tiempo, que eran primero 6 meses, luego 2 años, fue como un abrebocas para decir: "Uy, sí, sí lo quiero". Entonces, mi invitación acá es prueba inicialmente poco tiempo y luego ve viendo qué más. En términos de documentos, traten de ser siempre lo más organizados posibles, porque si vienen a estudiar, tienen también un tiempo para ver después del estudio qué puede pasar, si pueden trabajar, cuántas horas pueden trabajar. Y mucha gente me pregunta, sí, no, yo me voy allá como turista, entro, no lo hagan. Y empiezo a trabajar, no lo hagan porque realmente eso después se les vuelve un problemón. He tenido amigos, he tenido personas muy cercanas que sufren un montón porque acá ya se sufre con todo el tema de la documentación, las personas que están en orden. Entonces, si tú no estás en orden, vas a sufrir muchísimo más. Entonces, traten de venir organizados en esos términos. Traten de venir muy acomodados en ese sentido. Tienes tu curso, tienes tu pregrado, tienes tu posgrado, tienes toda la documentación, ok. De ahí en adelante puedes buscar más para que sea todo más fácil. Desde ya y desde el comienzo empieza a hacerte las cosas un poco menos pesadas, porque Italia en términos burocráticos es un desastre. ¿Y desastre en qué sentido? En que los procesos todos son muy lentos. Entonces, acá si tú me preguntas Italia sí o no, si tienes temas o sea, con la burocracia, con el tema de documentación, papeleo, todo eso, es un no inicialmente, porque cuesta. A mí me costaba un montón porque yo decía, uy, no, en Colombia se demoran un montón en sacar esto, son súper desorganizados. No, no, acá es otro nivel. Son demasiado, demasiado largos los tiempos de espera y cuesta un montón si uno no está acostumbrado. Entonces, evita desde el comienzo, si quieres venir a Italia, eso, porque te va a costar además también en términos económicos mucho dinero. Yo he visto, por ejemplo, mis amigas que sufren un montón con los permisos de soyorno porque prácticamente es como que te pueden durar un año en que te llegue. Y es como, ¿qué? Sí, se pueden demorar así. Mientras tanto, obviamente, tienes como el recibido de que ya entregaste todos los papeles y entregaste todos, pero como tal no tienes el documento legal de estás en orden, ¿sí? Entonces es muy difícil si no te vienes en regla. Hay otra cosa que también me preguntan que si es norte o sur, ¿qué prefiero? Y yo siempre digo lo mismo, es como que las ciudades, sea en el norte como en el sur, tienes muchísima variedad. Cambia también mucho de respecto al clima y cambia respecto a lo que busques. Entonces, más allá que norte o sur, yo diría que te empieces preguntando qué estás buscando, qué es lo que quieres. Porque si, como yo, tenías, por ejemplo, la opción de esta es la carrera, esto es lo que tú quieres, esta es mi maestría, por ejemplo,
yo ni siquiera miré la ciudad, yo miré la maestría. Entonces, en ese caso es como que déjenlo a lo que ustedes están buscando, en este caso en términos de carrera. Si quieren, por ejemplo, algo específico, por ejemplo, moda, obviamente les recomiendo más tipo ciudades como tipo Milano. Si quieren más términos de arte, Florencia, Roma, ¿sí? Depende también mucho de lo que vengan a estudiar, si vienen a estudiar, si vienen a estudiar italiano, por ejemplo, yo les recomendaría más el norte que el sur, porque o sea, el italiano tiene más, es como más, digamos, más plano en el norte que en el sur, porque en el sur tienen mucho los dialectos marcados, ¿sí? Entonces también depende mucho de eso. Busquen primero qué es lo que están, o sea, anoten, digamos, qué es lo que están buscando, qué es lo que les interesa. Y de ahí empiecen a partir. Otra cosa es el alquiler acá. Una vez que vengan para acá, un tema importante es el alquiler. ¿Y porque les digo que es importante? Porque es todo un tema alquilar, un tema el tener una casa acá, porque te implica mínimo 2 meses de depósito. Luego encontrar uno que se acomode a tu presupuesto y esté en una ubicación buena. Luego, los contratos. Si ustedes van a hacer los contratos por agencia, el depósito no es solo 2 meses de arriendo con los que se queda la persona, sino que además tú tienes que pagarle un mes de arriendo a las personas que te están haciendo el contacto, o sea, a la agencia. Entonces calculen que ahí ya tendrían 3 meses de arriendo que necesitan, más el mes de arriendo del mes que van a comenzar para pagar. Entonces, el presupuesto tiene que venir, hagan de cuenta que con mínimo 3 o 4 meses de arriendo más lo que necesitan para vivir. Otra cosa importante es leer muy bien todos los contratos del arriendo. ¿Por qué? Porque las letras chiquitas siempre, siempre con ellos hay que leerlas. Hay muchos momentos en los que te dicen, necesitas 10 meses informarme con 10 meses de anticipación que te vas a ir. Y digamos que lo base son 6. Entonces, si tú ves 10 meses de anticipación para irte o si no tienes que pagar los 10 meses, dices como, oh, no, 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 espérate. Hablemoslo, miremoslo, reescribámoslo. O sea, sean muy atentos en todo el tema del alquiler. Otra cosa importante con el tema del alquiler es que acá hay una cosa que se llama como la apertura de los servicios, porque normalmente cuando eres estudiante, lo que te hacen es abrir los servicios a tu nombre. Entonces, hagan de cuenta que llegan al apartamento, pero el apartamento no tiene ni luz, ni gas, ni agua. Entonces, lo que tú tienes que hacer es abrir esos servicios, ir o llamar a la empresa de luz, de agua, de gas, para que esos servicios te los abran. Entonces, hay que calcular ese tiempo, que en este caso, por ejemplo, si vengan preferiblemente inicialmente un tiempo antes de que comiencen a estudiar para que se puedan, uno, encontrar la casa, dos, abrir los servicios y que no se queden en ceros, porque algunas veces se demora o te abren primero, por ejemplo, el gas y a la semana te abren la luz. Entonces, por más que quieras, no te puedes pasar. Y por ejemplo, si vienes en invierno, no te puedes pasar ni loco sin gas, porque la calefacción no hay. Y, por ejemplo, el norte es muy frío. Entonces, hay cosas como tan pequeñas que ver, que analizar para saber, sobre todo, cómo venirte a vivir acá. Entonces, el alquiler en Italia es un tema que es bien retador y que es muy interesante para ver justo por lo mismo. Ahí hay varios apuntes que tenía respecto a si valía o no valía la pena vivir a Italia. Y creo que quiero dejarlo como para otro episodio, pero les puedo decir que de mi experiencia, mi vida en Italia ha sido lo más lindo que me ha pasado y yo no me la cambio por nada.
Yo creo que si tú tienes en tu corazón un país, sea Italia o sea Japón, India, lo que sea, uno tiene que seguir esa intuición hacia ese país. Y lo más importante es empaparse de ese país y metérselo en la cabeza hasta que el universo no tenga más opción que decir, tómalo, porque literal eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, si tú quieres saber más de Italia, si te interesa un poco más entender cómo es la cultura, cómo son las cosas, si vale la pena o si no vale la pena, déjame un mensaje con tus dudas, con tus preguntas, con tus aclaraciones o con todo lo que quisieras saber y te sigo contando un poco más. Esta simplemente es mi historia de cómo llegué, cómo me quedé. Ha sido todo un viaje porque yo empecé, además, como dependiente, o sea, yo trabajaba para otras personas y ahora estoy trabajando como independiente. Entonces yo acá abrí mi partita IVA y ha sido todo un reto porque no ha sido color de rosa, tampoco como quisiera. Pero aquí voy emprendiendo y ese también podría ser otro tema, el tema del emprendimiento acá en Italia, cómo funciona, qué te toca pagar, qué no te toca pagar. Pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio, eso lo dejamos para otro capítulo. Y mientras tanto, les seguiré contando. Como les dije, si necesitan de pronto algún tipo de asesoría con Italia, me cuentan. Estoy justo pensando en abrir como hasta un par de cupos para hacer como tal asesorías enfocadas en Italia, también en términos de documentos, en términos de todas esas cosas más generales o más específicas para que, bueno, puedan acceder a ella también con mucha facilidad y entiendan un poco más de Italia, porque la idea es que el viaje comience desde antes con mucha ligereza, porque en términos de ¿cómo lo explico? Como en términos de como tal, venir a la experiencia, si se la hacen más fácil desde antes, se la van a gozar muchísimo más. Espero que les haya servido esta información, que les haya servido un poco el tema de cómo lo hice yo. Empápense también mucho en esas ferias, en todas las partes donde estén, que de universidades siempre hay. Eh, Averigüen ustedes en las universidades, miren por carreras, pero también tengan mucho cuidado con cómo lo hacen, porque hay mucha también información falsa, hay mucha información que sale, pero por ejemplo, hay muchas universidades online, entonces revisen la información de las universidades que existan, que sean físicas, si lo quieren hacer físico, obviamente, y que no sea online, porque eso también promocionan mucho lo online, pero te lo ponen como si fuera físico, entonces hagan mucha atención a eso y mi recomendación, si quieren venirse a Italia, es traigan el italiano o al menos las bases, porque les va a cambiar mucho la experiencia si ya traen el italiano. Si traen el inglés, les va a servir muchísimo para hacer la carrera, porque las carreras si te las ofrecen en inglés son buenas en inglés, pero la vida como tal es en italiano. Y la mayoría de ciudades, a menos que tengan, pues, obviamente sus lugares turísticos y eso, que es donde tú no vas a estar todo el tiempo, no te hablan más que italiano. Entonces, traigan el italiano, háganselo más amables, vengan siempre con la mente abierta y en todo tipo de viajes, mi recomendación más grande es, la primera cosa que te tienes que meter a la maleta es la mente abierta para recibir todo lo que llegue y todo lo que te va a traer la experiencia. Entonces, bueno, ahora sí lo finalizo. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando y la próxima vez les estaré hablando de si vale la pena o no vivir en Italia y los pro y los contra que he encontrado en esta experiencia tan maravillosa y en este camino. Entonces, nos vemos. Chao, chao.